Le doy la bienvenida. Hoy es 8 de febrero, jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de San Jerónimo Emiliano, presbítero, y Santa Josefina, la Quinta Virgen. Sumido en la oscuridad del calabozo, atado de pies y manos a humillantes cepos, su nuca aherrojada a una cadena que estaba sujeta a la pared por el otro extremo y con heridas regadas por todo el cuerpo, Jerónimo Emiliani cavilaba esa noche del 27 de septiembre de 1511 sobre la fugacidad del éxito, de la fama y de la gloria, porque semanas antes saboreaba el poder que le confería su condición de gobernador de la fortaleza de Castelnuovo de Asti, en la que ahora estaba preso y abandonado, después de resistir valientemente el asalto de la Liga de Cambrai, que agrupaba varias potencias europeas enemigas de la República de Venecia, de la que su castillo era una estratégica avanzada. Con su orgullo vencido empezó a revaluar su vida dilapidada entre lujos y juergas. Lloró como un niño y en medio de su desesperación se acordó de su dulce niñez, en la que su madre le enseñaba a rezar y a confiar en la Santísima Virgen. Entonces comenzó a pedirle fervorosamente a la Madre de Dios que lo librara de la prisión y a cambio le entregaría su vida. De pronto empezó a soñar que se abrían los cepos y las puertas y él pasaba por entre los guardias sin que estos se percataran de su presencia. Cuando entreabrió los ojos, se dio cuenta de que estaba fuera de la prisión y sin perder tiempo, lleno de gozo, fue a la ermita de Nuestra Señora de Treviso y a sus pies dejó la cadena que aún colgaba de su cuello y el deteriorado uniforme militar que todavía vestía. Jerónimo Emiliani, nacido en 1486 en Venecia, era hijo del senador de la República de Venecia, Angelo Emiliani, que murió cuando el infante contaba 10 años, pero no obstante, su acaudalada madre lo educó como correspondía pues a su condición de noble, y al mismo tiempo le inculcó acendrados valores cristianos que Jerónimo olvidó muy pronto, a causa de su agitada vida social, y con mayor razón cuando a los 20 años comenzó su carrera militar, participando en la guerra que el ducado sostenía contra la Liga de Cambrai, de la que formaban parte Francia, Austria, Aragón y el mismo papado. Y en ese conflicto se distinguió por su valentía y liderazgo, lo que le mereció en 1511 ser nombrado gobernador de la fortaleza de Castelnuovo de Asti en reemplazo de su hermano, que había sido herido. Pero le duró muy poco la dicha, porque ese mismo año fue derrotado y confinado en la mazmorra, de la que la Virgen lo rescató milagrosamente. Desde ese momento cambió radicalmente y luego de varios años de meditación, ayuno, oración y estudio, fue ordenado sacerdote en 1518. Vistió un tosco sayal y se entregó a los pobres a los que evangelizaba y socorría con sus recursos personales. Al desatarse una terrible hambruna en 1528, a la que siguió una peste voraz que dejó cientos de muertos, a los cuales enterraba con sus propias manos y por eso contrajo la enfermedad, el padre Jerónimo Emiliani, conmovido por la situación de los huérfanos y con el dinero producido por la venta de todos sus bienes, incluida su ropa, abrió la primera casa de acogida a la que también se fue a vivir y se dedicó a cuidarlos, vestirlos, educarlos, evangelizarlos y paralelamente sacaba de las calles a las muchachas en peligro de prostituirse y a las que de hecho, por la fuerza de las circunstancias, ya ejercían esa profesión. Su admirable labor sedujo a muchos nobles y plebeyos que se le unieron y con ellos, y la legión de muchachos ya rehabilitados moral, física y espiritualmente, se consagró a la tarea de evangelizar por todas partes. Y con ese impulso abrió casas de acogidas para niñas y niños huérfanos y abandonados y mujeres irredentas en Venecia, Verona, Brescia, Vicenza, Como, Pavía, Milán, y al fin recaló en la pequeña población de Somasco, en donde construyó la casa madre de su obra, porque ya en ese momento su movimiento había tomado tal impulso que se vio impelido a fundar la Compañía de los Servidores de los Pobres, que fue aprobada 3 años después de su muerte en 1540 por el Papa Pablo III, y luego Pío V la elevó a la categoría de la Orden de los Clérigos Regulares de Somasca, más conocida hoy como Padres Somascos, y mantenía su escueta forma de vida, oración, ayuno, penitencia, mientras organizaba la estructura de su creación, en la que contemplaba además de la catequización, la redención social de los niños, enseñándoles oficios e impartiéndoles una educación básica, matemáticas, gramática, humanidades,
y a los que tuvieran vocación religiosa los pasaba a los seminarios que iba fundando. En 1536 se desató un brote de peste en la comarca de Somasco y San Jerónimo Emiliani, como siempre, se puso al frente de la situación, curando, asistiendo y enterrando a los contagiados, entre los cuales se contó él mismo. Y esta enfermedad lo llevó a la muerte el 8 de febrero de 1537 y fue canonizado por el Papa Clemente XIII en 1767. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Jerónimo Emiliani que nos fomente en nosotros la misericordia por los niños desvalidos. Dispongamos este momento para escuchar el Evangelio que nos propone la liturgia en este día. Del Santo Evangelio, según San Marcos capítulo 7, versículos desde el 24 hasta el 30. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa, procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que coman primero los hijos. No está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó: tienes razón, Señor. Pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. ¿Qué nos propone la liturgia en este día? En el relato de nuestra primera lectura, el día de hoy, pareciera que describiera un proverbio conocido: la codicia rompió el saco. Un hombre apuesto habló de Salomón, sabio, buen administrador, rico y poderoso rey de una nación, en este caso Israel. Son muchas las circunstancias que pueden alejar la mente, el corazón y la vida noble del hombre cuando aleja su mirada de Dios y la pone en cualquiera de las tres tentaciones básicas y fundamentales: el placer, el tener o el poder. Sería muy importante no buscar culpables, como el texto bíblico lo dice en el versículo 4. Al tiempo de su ancianidad, las mujeres de Salomón desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero de Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre. ¿Por qué al autor le interesa culpar en este caso a las esposas del rey Salomón? Cada individuo debe asumir su responsabilidad de todo lo que hace. Algunos, como nos muestra el relato, culpan a alguien. Recordemos el relato de la discordia en el libro de Génesis, cuando la primera pareja creada, al violar la norma de no comer el fruto del árbol prohibido, el varón culpó a la mujer a la serpiente. Siempre buscamos culpables, y extraño el ser que asuma su responsabilidad y tome la decisión de cambiar para empezar de nuevo. El rey, con el ánimo de mantener buenas relaciones con las demás naciones y evitar posibles ataques bélicos, contrajo matrimonio con algunas de las hijas de los monarcas vecinos, de espiritualidad politeísta que llevó al rey a contaminarse de su idolatría, de construir altares para los distintos dioses de cada una de las distintas esposas para mantener viva la fe según la cultura. Esto llevó al rey Salomón a apartar su corazón de Yahvé para rendirle sometimiento a culturas paganas. Esto trae como consecuencia que surgiera una norma frecuente y repetitiva en el Pentateuco de no fabricar ni adorar ídolos. Esto es, dioses que reciben reconocimiento como si fuera su Dios, con mayúscula.
y además a dividir la nación y conducir al pueblo de Israel a casi su desintegración y pérdida de liderazgo y sometimiento a imperios poderosos. Lo que nos propone el Salmo. El Salmo 105 canta la fidelidad de Yahvé y narra el acontecimiento de Salomón, de que nos habla la primera lectura, quien permaneció fiel al Señor y por esta razón lo protegió de la muerte y lo convirtió en rey para salvar a Israel. Con el contenido del Salmo, el hombre descubre en medio de las desdichas la salvación de parte de Dios. Él libra de la muerte para mostrar su misericordia y deja ver que sus planes no se cercenan. Así el corazón soberbio quiera aniquilar los proyectos del Creador. Cuando el caminar está lleno de sudores y tropiezos dolorosos, el mismo Dios se encargará de ungir la cabeza con bálsamo para consagrar y convertir el dolor en corona y cetro de oro. Este salmo en sí puntualiza que hemos de glorificar a Dios, no solo mediante el reconocimiento de sus bondades, sino también mediante la confesión de nuestras maldades. El himno fue redactado a fin de poner de relieve la infidelidad de Israel en agudo contraste con la fidelidad de Dios. Menciona los pecados de Israel, agravados por los grandes beneficios recibidos de Dios, sus provocaciones junto al Mar Rojo, su adoración del becerro de oro. A esto sigue el relato de los castigos con que Dios les afligió, aunque los salvó de la destrucción. La propuesta del Evangelio. Una manera de recibir las bendiciones de parte de Dios es tener un corazón colmado de humildad. Una mujer no judía busca a Jesús, se hinca delante de él suplicante. Estas acciones, humildad y súplica, son requisito indispensable para que Dios atienda a cualquier necesitado. Dios vino a atender y a salvar lo que se había perdido. Si la raza judía no acoge o no acogió el llamado de Jesús como Salvador de la humanidad, pues todo aquel que lo busque lo encontrará porque hace parte del plan de Dios para el mundo. Trabajo de las madres es suplicar a Dios por cada uno de sus hijos y sus problemas. Dios concede a quien le pide con fe y humildad. Inicia el texto evangélico Jesús en la región de Tiro, ciudad portuaria a 65 kilómetros de Cafarnaún, ciudad fenicia, que hacía parte de Siria. Su nombre simboliza roca, porque poseía en la costa dos peñascos unidos como un acantilado de 1000 metros de longitud. Esto formaba un rompeolas natural, su defensa como puerto. Quizás Jesús, como no es aceptado en su patria, va hacia la zona de los gentiles para llevar su palabra. Después de haber expuesto el tema de la pureza de los alimentos y que estos no hacen impuro al hombre, lo lleva a esta zona que es considerada impura por los judíos. Estamos contemplando a Jesús borrando las diferencias entre personas limpias e inmundas. Él quiere pasar desapercibido y entra a una casa, pero parece que lo conocen. Veamos lo que nos dice el Evangelio San Marcos en el capítulo 7, versículo 25. Habiendo oído hablar de él una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta enfermedad hace referencia a la cultura de la impureza, posiblemente a la sexualidad. Una especie de desorden sexual, parte de lo que encierra la cultura griega: hedonismo, culto al cuerpo y a la sensualidad para rendir culto a los dioses. Más que esta, es una ciudad portuaria en donde habían hombres que laboraban arduamente en el desembarque y embarque de mercancías de las naves que llegaban. Estos necesitaban de sus servicios. Pero la que sufría con esta situación era su madre. Se postra delante de Jesús y le ruega la liberación de su hija. Pero llega lo importante del texto. Tenemos la bisagra del relato de hoy en el versículo 27. Él le decía: espera que primero se sacien los hijos
pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. El evangelista Marcos está explicando que el reino que establece el Hijo de Dios es en primer lugar para el pueblo escogido, Israel. De ahí su expresión, espera que primero se sacien los hijos. Es lo que tenían en mente los judíos, pero los seguidores de Jesús, especialmente Pablo, experimentaron que el Espíritu Santo se manifestaba igual tanto en el pueblo judío como entre los gentiles. La respuesta de Jesús a la súplica de la mujer fue esperar que coman los hijos, pues no está bien echarle la comida de los hijos a los perritos. En Oriente la afirmación perro no es una como la nuestra. Allí significa deshonor. Es una connotación para los extranjeros, porque llegan voraces a acabar con los ganados. Pero Jesús utiliza otra expresión, perritos, como un perro de la casa, un animal doméstico y no salvaje. Como se toma la afirmación, perro. La respuesta de la mujer, muy esperanzadora, con mucha humildad, simplemente asegura que los hijos desperdician la comida y que los perritos se pueden alimentar de las sobras y del desperdicio de los hijos. Fue lo que ocurrió con el pueblo griego. Se aprovechó de lo que no quisieron aceptar los judíos y hasta ahora han recibido bendiciones. Llegar a Jesús con humildad, con súplica, por el dolor de ver un hijo sufriendo en la esclavitud del mal, permite recibir de Jesús que levante su acción salvadora y redentora. Por su deseo, liberó a la niña. Siempre está bien que las buenas acciones de los padres ayuden al desenvolvimiento de realización de los hijos. Padres, no más cantaleta contra sus hijos, póngalos en la oración amorosa y humilde delante del Señor. Sus hijos son tu prolongación. Eleva las manos y los ojos al cielo y suplica al Señor todo el mejor bien para ellos. Una oración de intercesión por el fruto de sus entrañas siempre es atendida, en la medida en que, como dice el Salmo, temas al Señor y sigas sus caminos. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de Santa Josefina Bakhita, Virgen. Hoy la Iglesia, 8 de febrero, recuerda a Santa Josefina Bakhita. No se conocen datos exactos sobre su vida. Se dice que podría ser del pueblo de Olgosa, en Darfur, y que en 1869 podría ser el año de su nacimiento. Creció junto con sus padres, 3 hermanos y 2 hermanas. Una de ellas era su gemela. La captura de su hermana por unos negreros que llegaron al pueblo de Olgosa marcó mucho en el resto de la vida de Bakhita. Tanto así que más adelante en su biografía escribiría: recuerdo cuánto lloró mamá y cuánto lloramos todos. En su biografía, Bakhita cuenta la propia experiencia al encontrarse con los buscadores de esclavos. Cuando aproximadamente tenía 9 años, paseaba con una amiga por el campo y vimos de pronto aparecer a 2 extranjeros, de los cuales uno le dijo a mi amiga: deja a la niña pequeña ir al bosque a buscarme alguna fruta, mientras tú puedes continuar tu camino. Te alcanzaremos dentro de poco. El objetivo de ellos era capturarme, por lo que tenían que alejar a mi amiga para que no pudiera dar la alarma. Sin sospechar nada, obedecí, como siempre hacía. Cuando estaba en el bosque, me percaté que las 2 personas estaban detrás de mí, y fue cuando uno de ellos me agarró fuertemente y el otro sacó un cuchillo con el cual me amenazó diciéndome: si gritas, morirás. Síguenos. Los mismos secuestradores fueron quienes le pusieron Bakhita al ver su especial carisma. Después de ser capturada, Bakhita fue llevada a la ciudad de El Obeid, donde fue vendida a 5 distintos amos en el mercado de esclavos. Nunca consiguió escapar, a pesar de intentarlo varias veces. Con quien más sufrió de humillaciones y torturas fue con su cuarto amo, cuando tenía más o menos 13 años.
fue tatuada, le realizaron 114 incisiones y para evitar infecciones le colocaron sal durante un mes. Sentía que iba a morir en cualquier momento, en especial cuando me colocaron la sal, cuenta en su biografía. El comerciante italiano Calixto Leganini compró a Bakhita por quinta vez, en 1882, y fue así que por primera vez Bakhita era tratada bien. Esta vez fui realmente afortunada, escribe Bakhita, porque el nuevo patrón era un hombre bueno y me gustaba. No fui maltratada ni humillada, algo que me parecía completamente irreal, pudiendo llegar incluso a sentirme en paz y tranquilidad. En 1884, Leganini se vio en la obligación de dejar Jartum tras la llegada de las tropas Mahdis. Bakhita se negó a dejar a su amo y consiguió viajar con él y su amigo Augusto Michieli a Italia. La esposa de Michieli los esperaba en Italia y, sabiendo la llegada de varios esclavos, exigió uno, dándosele a Bakhita. Con su nueva familia, Bakhita trabajó de niñera y amiga de Minina, hija de Michieli. En 1888, cuando la familia Michieli compró un hotel en Suaquín y se trasladaron para allá, Bakhita decidió quedarse en Italia. Bakhita y Minina ingresaron al noviciado del Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia, tras ser aconsejadas por las hermanas. Esta congregación fue fundada en 1808 con el nombre de Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia, pero son más conocidas como Hermanas de Canosa. Recién en el instituto, Bakhita conoció al Dios de los cristianos y fue así como supo que Dios había permanecido en su corazón y le había dado fuerzas para poder soportar la esclavitud. Pero recién en ese momento sabía quién era, escribió. Recibió el bautismo, primera comunión y confirmación al tiempo, el 9 de enero de 1890, por el cardenal de Venecia. En ese momento tomó el nombre cristiano de Josefina Margarita Afortunada. Aquí llego a convertirme en una de las hijas de Dios, fue lo que manifestó en el momento de ser bautizada, pues se dice que no sabía cómo expresar su gozo. Ella misma cuenta en su biografía que mientras estuvo en el instituto conoció cada día más a Dios. Decía que me ha traído hasta aquí de esta forma tan extraña. La señora de Michieli volvió a Sudán a llevarse a Bakhita y a su hija, pero con gran coraje Bakhita se negó a ir y prefirió quedarse con las hermanas de Canosa. La esclavitud era ilegal en Italia, por lo que la señora de Michieli no pudo forzar a Bakhita, y es así que permaneció en el instituto y su vocación la llevó a convertirse en una de las hermanas de la orden, el 7 de diciembre de 1893, a los 38 años de edad. Fue trasladada a Venecia en 1902 para trabajar limpiando, cocinando y cuidando a los más pobres. Nunca realizó milagros ni fenómenos sobrenaturales, pero obtuvo la reputación de ser santa. Siempre fue modesta y humilde, mantuvo una fe firme en su interior y cumplió siempre sus obligaciones diarias. Algo que le costó demasiado trabajo fue escribir su autobiografía en 1910, la cual fue publicada en 1930. En 1929 se le ordena ir a Venecia a contar la historia de su vida. Después de la publicación de sus memorias, se convirtió en un gran personaje, viajando por toda Italia, dando conferencias y recolectando dinero para la orden. La salud de Bakhita se fue debilitando hacia sus últimos años y tuvo que postrarse en una silla de ruedas, la cual no le impidió seguir viajando, aunque todo ese tiempo fue de dolor y enfermedad. Se dice que le decía a la enfermera: por favor, desatadme las cadenas, es demasiado. Falleció el 8 de febrero de 1947 en Schio, siendo sus últimas palabras: Madonna, Madonna. Miles de personas fueron a darle el último adiós, expresando así el respeto y admiración que sentían hacia ella. Fue velada por 3 días, durante los cuales, cuenta la gente,
sus articulaciones aún permanecían calientes y las madres cogían su mano para colocarla sobre la cabeza de sus hijos para que les otorgase la salvación. Su reputación como una santa se ha consolidado. Josefina ha sido recordada y respetada como Nostra Madre Moreta en Schio. Fue santificada por el pueblo, por lo que en 1959 la diócesis local comenzó las investigaciones para encontrarla venerable. Todo salió muy bien, y fue así que el 1 de diciembre de 1978 fue declarada venerable. Por tanto, el proceso para declararla santa empezó con gran auge, y en el 17 de mayo de 1992 fue beatificada por San Juan Pablo II, y se declaró oficial el culto el 8 de febrero. En la ceremonia de beatificación, el Santo Padre reconoció el gran hecho de que transmitiera el mensaje de reconciliación y misericordia. Ella misma declaró un día: «Si volviese a encontrarme aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa». Su Santidad San Juan Pablo II la canonizó el 1 de octubre del año 2000, lo cual para los católicos africanos es un gran símbolo que era necesario, para que así los cristianos y las mujeres africanas sean honradas por lo que sufrieron en momentos de esclavitud. Verdaderamente, Bakhita es la santa africana y la historia de su vida es la historia de un continente, válida para los católicos, protestantes, musulmanes o seguidores de cualquier otro tipo de religión. Su espiritualidad y fuerza la han convertido en nuestra hermana universal, como la llamó el Papa. Un feliz jueves, feliz día, bendiciones abundantes.